modelos con altas consecuencias prácticas. Lo novedoso es que estas propuestas muestran que los riesgos inductivos ya no se sitúan únicamente en el momento de aceptar una hipótesis o una teoría, sino que atraviesan toda la práctica de construcción, validación y uso de modelos. En particular, en aquellos contextos donde la incertidumbre es elevada y las decisiones políticas son urgentes, como lo que sucedió durante la pandemia, evaluar la aceptabilidad de un modelo implica necesariamente ponderar los posibles errores y sus consecuencias, lo que introduce de manera estructural el papel de los valores no epistémicos en la ciencia. En esta exposición me propongo examinar los distintos roles que desempeñan los valores en el caso concreto de la construcción de modelos de aprendizaje automático, o sea, de modelos de machine learning. En particular, argumentaré que dichos valores son fundamentales para enfrentar el llamado problema de la opacidad que suelen presentar dichos sistemas, es decir, la dificultad para comprender cómo estos modelos generan sus resultados y sugieren decisiones. Para desarrollar este objetivo seguiré la siguiente estructura. En primer lugar, presentaré los distintos momentos en los que los valores no epistémicos desempeñan un papel en la implementación de modelos construidos mediante aprendizaje automático. A continuación, estableceré la conexión entre estos valores y el problema de la opacidad. Para ello, retomaré por un lado la propuesta de Sears y otros autores en un artículo que publicaron en el 2019, según la cual la opacidad no es una propiedad intrínseca del modelo, sino una característica que depende del sistema sociotécnico en el que se implementa. Por otro lado, analizaré la propuesta reciente de la filósofa Emily Sullivan, quien sostiene que los valores permiten estructurar y delimitar el problema de la opacidad, especialmente en relación con los fines explicativos que se esperan de los modelos. Paso a la primera parte, que es donde trato de mostrar los puntos en los que los valores juegan un rol dentro de la construcción de los modelos de aprendizaje automático. Y como he comentado, un marco para comprender el papel de los valores en el contexto de los modelos científicos es la noción de riesgo inductivo. En el caso concreto de los modelos generados mediante Machine Learning, su construcción implica una serie de decisiones metodológicas, desde la selección de datos y atributos hasta la definición de métricas de evaluación y umbrales de decisión, y estas decisiones conllevan diferentes riesgos inductivos, por lo que no pueden justificarse únicamente mediante criterios formales o estadísticos. En cambio, estas decisiones reflejan compromisos con ciertos valores, ya sean epistémicos, como la precisión o la generalización, o no epistémicos, como la equidad o la inclusión. Un algoritmo puede definirse como una serie de procedimientos específicos que transforman una entrada en una salida. A diferencia de los algoritmos tradicionales, los de aprendizaje automático aprenden de forma autónoma a partir de los datos en lugar de seguir instrucciones fijadas por los diseñadores. Por ejemplo, un algoritmo predictivo basado en Machine Learning determina qué variables son relevantes y cómo ponderarlas en función de los datos de entrenamiento. Una vez completado este proceso, se genera un modelo, es decir, una representación ajustada que permite realizar predicciones sobre nuevos datos. De esta manera, algunos autores han descrito el propósito del aprendizaje automático bajo los siguientes términos. Y aquí cito: descubrir patrones en los datos para construir y refinar modelos matemáticos representativos de los datos que pueden ser usados para hacer predicciones y o describir los datos con el fin de obtener conocimiento y comprensión. Sin embargo, el descubrimiento de patrones y la construcción de modelos predictivos no son procesos neutrales y automáticos. A lo largo del ciclo del desarrollo de los modelos basados en aprendizaje automático, desde la identificación de problemas, la elección de salidas del modelo y su eventual implementación, se toman decisiones metodológicas que involucran de manera ineludible juicios de valor. Estas decisiones implican compensaciones entre distintos riesgos epistémicos y prácticos y no pueden resolverse exclusivamente con base en criterios técnicos. De hecho, lo que aparece como una cuestión de rendimiento o eficiencia suele estar profundamente entrelazado con consideraciones sociales, políticas y éticas. El primer momento en que los juicios de valor se hacen presentes es en la identificación y marcamiento del problema. Elegir qué problema abordar con aprendizaje automático no es una elección neutral, pues define qué aspectos del mundo se consideran susceptibles de ser modelados y cuáles no. Por ejemplo, cuando una administración escolar decide utilizar algoritmos para evaluar el desempeño docente, está asumiendo que el bajo rendimiento escolar puede atribuirse al profesorado,
dejando de lado otras causas estructurales como el tamaño del grupo o la desigualdad socioeconómica. Esta decisión inicial enmarca el problema de forma que determina las soluciones tecnológicas posibles, privilegiando algunas interpretaciones de fenómenos sobre otras. Una vez tratado el problema, los sistemas de aprendizaje automático deben ser entrenados con datos y aquí emergen nuevas decisiones valorativas. Como ha mostrado Bolognini y Gebru, los algoritmos de reconocimiento facial presentan diferencias drásticas en su desempeño según el grupo poblacional. Aciertan con mayor frecuencia en rostros de varones blancos y fallan más en mujeres de piel oscura. Esto se debe en gran medida a que los datos con los que fueron entrenados eran desproporcionadamente representativos de un solo grupo. Sin embargo, la solución es simplemente añadir más datos, sino decidir qué diversidad debe reflejar el conjunto de entrenamiento, qué categorías incluir, cómo representarlas y con qué criterios éticos y políticos. Por ejemplo, cómo se representa el género, es legítimo usar marcadores raciales, en qué contextos. Asimismo, el diseño del algoritmo mismo conlleva dilemas entre precisión y explicabilidad. Muchos de los avances recientes en aprendizaje automático se deben al uso de modelos complejos como redes neuronales profundas, que alcanzan una gran precisión, pero cuya lógica interna resulta opaca incluso para sus propios diseñadores. Este tipo de modelos plantea el dilema de si es legítimo tomar decisiones que afectan profundamente a las personas, por ejemplo, en justicia penal o en acceso a créditos financieros, sin que sea posible ofrecer una explicación clara del porqué de dichas decisiones. Aquí, el ideal epistémico de la transparencia choca con el valor técnico de la eficiencia predictiva y no es posible maximizar ambos simultáneamente. Elegir uno sobre otro requiere nuevamente una valoración explícita del contexto y de las consecuencias. A esta tensión se suma otro tipo de decisiones ligadas con la equidad. Como se ha mostrado en la literatura reciente sobre justicia algorítmica, no existe una única definición de equidad que pueda aplicarse universalmente a los modelos. Es posible diseñar un algoritmo que trate de igual manera a todos los grupos en cuanto a tasas de acierto predictivo, o que minimice los errores entre tasas de oportunidades. Pero se ha mostrado que no se puede lograr ambas simultáneamente cuando existen diferencias de base entre los grupos. Esto implica que diseñar un sistema justo no es una cuestión puramente estadística, sino una elección sobre qué tipo de error o injusticia se considera más tolerable y para quién. Incluso la decisión de qué tipo de salida debe ofrecer el modelo, por ejemplo, si debe haber una clasificación binaria o una probabilidad continua, requiere de juicios de valor. Producir una salida binaria supone que el sistema realiza una inferencia en lugar del usuario humano, mientras que ofrecer una probabilidad deja abierta esa interpretación. Esta elección también implica valorar quién está en mejor posición para asumir el riesgo de decidir: el diseñador del sistema, el usuario final o el propio afectado. Finalmente, todas estas decisiones se cristalizan en el momento de la implementación del modelo, cuando se determina qué grado de transparencia debe exigirse, a quién debe de comunicarse su lógica interna y cómo debe hacerse. A continuación intentaré mostrar la relación de estas cuestiones con el problema de la opacidad, de modo que este último no pueda concebirse como una mera consecuencia accidental de la complejidad técnica, sino como el resultado de los juicios de valor realizados a lo largo de todo el proceso de construcción de un modelo. La opacidad de modelos construidos a partir del aprendizaje automático ha sido tradicionalmente concebida como un obstáculo técnico que puede resolverse mediante mejoras en la interpretabilidad algorítmica o en la documentación del código. Sin embargo, una parte creciente de la literatura y filosofía de la tecnología y estudios sociales de la ciencia ha subrayado que la opacidad es también y sobre todo un problema normativo situado. En este sentido, el artículo de Selves y de los autores ofrece una crítica a las concepciones excesivamente abstractas de la equidad y la explicabilidad de los modelos de aprendizaje automático. Estos autores sostienen que las soluciones técnicas que se enfocan exclusivamente en propiedades formales del modelo, como la paridad estadística o la equidad de oportunidades, suelen pasar por alto las condiciones sociales concretas en las que estos sistemas operan. Esta crítica se basa en la idea de que los modelos de aprendizaje automático no se despliegan en el vacío, sino en contextos sociotécnicos donde afectan a personas reales con intereses, vulnerabilidades y derechos. Por lo tanto, lo que cuenta como una explicación aceptable depende de la perspectiva del actor involucrado. Por ejemplo, un ingeniero puede requerir trazabilidad en el flujo de datos y parámetros,
mientras que un usuario evaluado por el sistema puede exigir una justificación clara y comprensible sobre por qué fue excluido de un beneficio. Esa pluralidad de expectativas no puede resolverse mediante una única solución técnica, sino que exige la consideración de los valores sociales implicados en cada caso. Así, la opacidad se revela como un fenómeno relacional y situado, cuya gravedad y aceptabilidad dependen del contexto y de quién se ve afectado. En este marco, las exigencias de explicabilidad se vuelven inseparables de juicios de valor sobre equidad, justicia y legitimidad democrática. En este sentido, en lugar de buscar una definición única y objetiva de transparencia o de explicación, se trata de reconocer que estas nociones están atravesadas por disputas de valores que deben ser discutidas públicamente. Llegando a conclusiones similares, pero a través de otro tipo de preocupaciones, la filósofa Emily Sullivan ha argumentado recientemente que la opacidad de los modelos de aprendizaje automático deben analizarse en dos niveles interrelacionados. Primero, como un problema externo relacionado con el vínculo entre el modelo y el fenómeno que busca representar. Y segundo, como un problema interno relacionado a la transparencia de los procesos inferenciales del modelo. Lo que distingue la postura de Sullivan es que ella entiende esta clase de modelos como instrumentos para generar entendimiento y no solo como dispositivos para producir resultados correctos. Desde esta concepción, la función explicativa de un modelo